Y son ya las 8:36 de la mañana, las 7:36 en las Islas Canarias. Continúan en la mañana de Federico, esto es radio, y vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Javier Horcajo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Dieter Brandao, buenos días. Buenos días, Rosana. También nos acompaña Cayetano González, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Y buenos días. Miguel Ángel Pérez, que nos va a acercar a la prensa con Arriaga Asociados, como siempre. Antes de saludar a otro invitado dentro de unos minutos que nos acompaña a través del teléfono, sí que me gustaría una reflexión breve de cómo habéis vivido las informaciones que llegaban desde París desde el viernes este fin de semana y una primera reflexión que queráis compartir con los oyentes. Bueno, pues con enorme tristeza. Yo he estado viviendo allí casi 3 años de mi vida y haciendo periodismo allí, en fin, y pues como decía Jefferson, es la segunda patria de casi todos, ¿no? París, pues la gran ciudad de Europa. De todas maneras, yo creo que la reflexión que podemos hacer es cómo contribuimos a que esto no vuelva a suceder ni una sola vez más, ¿no? Ellos tampoco son tan fenomenales. O sea, vamos a ver, se puede tener en Bélgica una docena de Kalashnikovs, cientos de cargadores explosivos, cinturones explosivos. Todo esto es posible. ¿En qué entornos? ¿En unas banlieues donde no va nunca la policía? Pues no puede ser, ¿no? Yo creo que la unidad política en Francia se va a romper. Sarkozy, no olvidéis que fue el que puso las comisarías a la neoyorquina, aquellas que asaltaban por la noche los malos, ¿no? Con Clint Eastwood dentro, porque no iba la policía a determinados barrios, ¿no? Donde nació Anelka, por ejemplo, pues la policía no había entrado 20 años antes, donde Mohamed Merah, que esa noche han encontrado. Ellos están siempre en los mismos lugares, ¿no? Lugares comunes. Donde en Toulouse, donde pillaron a Mohamed Merah, hoy han encontrado armas, explosivos y dinero. Pues ya está. Es un poco como aquí, ¿no? ¿Dónde pillaron la última vez? Pues en el Camino Real, en Vallecas. Hay que penetrar eso, hay que tomar medidas serias contra las difusiones de esas ideas radicales, las mezquitas ilegales. En Cataluña hay 500, en el resto de España otras 500. Ahí no sabemos qué se predica. En fin, eso tiene que cambiar. Nos lo tenemos que tomar muchísimo más en serio. Esto no es lo del 11 de septiembre, que unos tíos con un plan brutal, unos aviones secuestrados con asesinatos dentro de ellos, tiran abajo una torre, la Torre Gemela. Estos son unos tíos que vienen en coche, que se ponen los cargadores en todas partes y que bajan avenidas ametrallando a la gente en los restaurantes y en las discotecas en donde pillan. Quiero decir que es mucho más previsible y mucho más fácil. Bueno, fácil no es, claro, pero hay que hacer determinados planes que aseguren a los ciudadanos que pueden recuperar parte de su libertad. Aún así, las armas más peligrosas que tienen estos terroristas no son Kalashnikov, no son cinturones bomba, no son los explosivos. El arma más peligrosa que tienen los islamistas es la debilidad de Europa. Y la debilidad de Europa es lo que la hace atractiva para toda la gente que viene a emigrar aquí. Son ese espíritu de libertades que hace que hoy, yo lo venía escuchando, te venía escuchando, Rosana, lo que más me ha impactado es que el gobierno de Francia haya dicho que va a acabar con las mezquitas del odio. Pero es que hay mezquitas del odio en territorio francés identificadas, reconocidas y catalogadas, y no se ha hecho nada contra ellas hasta ahora. Hay mezquitas del odio por toda Europa y se espera a que unos tíos entren con una ametralladora a matar jóvenes, se exploten unos cinturones bomba. Mira, cuando el atentado de Charlie Hebdo, lo venía hablando con Juan Pablo Polvorinos, un analista, Paco Gámez, explicó, porque Juan Pablo tenía una pregunta que nos hacemos todos. Oye, ¿cómo puede tener alguien un Kalashnikov en París? Docenas. ¿Cómo se consigue un arsenal de ese tipo? Y entonces él explicó que no, si es muy sencillo, si es que entra por Bélgica, por este puerto, lo hacen esto, lo que tú estabas contando ahora y que volvemos a recuperar otra vez. Y eso se permite, y contra eso no se lucha, y contra eso no se combate. Se pueden tener localizadas mezquitas del odio y no se hace nada, ¿por qué? Cayetano González. Bueno, pues yo he de reconocer que a mí, como yo creo que a todos, nos impactó mucho. A mí me impactó mucho las primeras noticias, las primeras imágenes, porque yo creo que también, como a toda persona de bien, se nos reabrieron muchos sentimientos. Y como tú muy bien, Rosana, has destacado a las 7 y a las 8, y no puedo estar más de acuerdo,
nos trajo a la memoria muchos recuerdos de nuestro atentado del 11M, ¿no? Es decir, es que en España hemos sufrido mucho y sabemos de qué va todo esto, ¿no? Y lo hemos vivido como sociedad y tenemos nuestras víctimas, ¿no? Eso por un lado, o sea, es decir, yo creo que siempre, en primer lugar y antes de otra consideración, yo creo que todos hemos tenido en la mente y en el corazón a las 129, 132, los números... Ojo, porque en esos números es que es otra de las debilidades que tiene Europa. En esos números incluimos a los que se han destripado las tripas. Están incluidos los 8, claro, los 7. Cuando vamos elevando el número, bueno, pues, están, que por cierto no se inmolan. Inmolarse es sacrificarse por otro. Estos tíos se suicidan. Bueno, pues las víctimas inocentes, vamos a llamarlas así, sean 122, 124, ¿no? Segundo lugar, yo he sentido cierta envidia, una envidia yo creo que sana, por otro lado, en temas no tan pequeños, iba a decir, ¿no? A mí me parece que la imagen de los asistentes al estadio de fútbol de Saint-Denis saliendo por los túneles y cantando la marsellesa, pues a mí me parece que es una imagen espectacular, ¿eh? O la imagen de Plácido Domingo ayer en Nueva York dirigiendo la Sinfónica y tocando la marsellesa me parece espectacular. O el órgano en Notre Dame. Bueno, y luego también una envidia sana al ver que el pueblo francés, con algunos matices o con algunas excepciones, ha sabido estar en estas horas al lado de sus autoridades, sean del partido A, del partido Z, ¿no? Claro, recordando lo que pasó en España en las 48 horas desde el 11 de marzo al 14 de marzo, y lo que sigue pasando todavía, que es que el gran culpable fue Aznar, para un sector de la izquierda de este país, pues entonces te da mucha pena. Yo creo que eso no va a durar, Esperemos, y echas en falta. Y luego una tercera cosa, yo creo que, y ya es una consideración más, vamos a decir, iba a decir geopolítica, tampoco quiero emplear palabras grandilocuentes, hay que ir a por ellos, es decir, o sea, no basta con defenderse, o sea, con defenderse empatas el partido, como mucho, ¿eh? Lo que hay que hacer es acabar con ellos, porque son terroristas, ¿eh? Y han declarado la guerra. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Dieter de la debilidad de Europa. Ellos han olido esa debilidad de Europa y nos atacan porque somos débiles. Entonces empecemos a fortalecer la unidad entre nosotros, la unidad europea, pero hay que defender, o sea, no hay que defenderse y derrotarles. Déjame que salude en este punto a Florentino Portero, que nos acompaña desde hace unos minutos al teléfono. Florentino, ¿qué tal? Buenos días. Rosana, muy buenos días. Buenos días. Bueno, mencionaba antes, Javier, los atentados del 11 de septiembre de Nueva York. Hoy estamos hablando de los atentados del viernes en París. ¿Qué diferencias encuentras tú o cómo han evolucionado los terroristas en su manera de actuar? Muy diferente, desde luego. Y, sobre todo, ¿qué destacarías de las imágenes, de lo que sucedió el viernes en París? Y también me gustaría saber tu opinión al respecto, en qué punto nos encontramos. Si es cierto, como decía Javier, que podemos contribuir a que esto no vuelva otra vez a suceder. Bueno, son muchas preguntas. Sí. Voy a intentar responder una a una. En evolución, primero, los atentados en Estados Unidos fueron ejecutados por Al-Qaeda. En este caso es una organización escindida de Al-Qaeda y con la que mantiene diferencias importantes en el orden estratégico. No se plantean exactamente los mismos fines, aunque pertenecen al mismo mundo de cultura política. En el caso de Estados Unidos fue un grandísimo espectáculo. Colocar 2 aviones dentro de las Torres Gemelas no es ninguna tontería. Fue, digamos, un nuevo Pearl Harbor para Estados Unidos y el principio de una etapa en política internacional. En este caso, Francia evidentemente está mucho más cerca, hay una población musulmana mucho más importante dentro de Francia y de los países vecinos, es el caso desde luego de Bélgica, y para el Estado Islámico en estos momentos es mucho más importante el diseño del espectáculo, es decir, el terrorismo se convierte en un espectáculo que tiene que estar filmado, que tiene que estar bien filmado y que tiene que repartirse por todo el mundo. Es una operación además tipo comando, con 3 comandos distintos, con fines distintos, que tiene por tanto previamente una operación de inteligencia, que es la localización de objetivos, qué día, en qué lugar, qué concentración de gente, qué efecto posible, y luego gente distinta que aparece allí para ejecutarlo. O sea, no es exactamente el mismo modelo de atentado, aunque todos ellos, el norteamericano, el francés, antes el madrileño o el británico, buscan evidentemente un grandísimo impacto social.
Avanzando un poco más, el efecto de las imágenes, bueno, Francia evidentemente acusa el dolor, Francia se reúne, los políticos hablan el mismo lenguaje, todo eso da una sensación, digamos, de una sociedad aparentemente fuerte, no lo es tanto. Pero sobre todo, y esto nos cuesta mucho entenderlo, esa escenificación de la unidad es el reconocimiento de la victoria del agresor. Cuantas más imágenes veamos de políticos doloridos, de franceses cantando la marsellesa, todo eso es reconocer la importancia del golpe. Es el acta notarial de que esta batalla la han ganado los otros. La tercera parte de la pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, los europeos durante estos años hemos negado estar en guerra. Recordemos que cuando el presidente Bush declara la guerra contra el terrorismo, inmediatamente el entonces presidente francés, señor Chirac, se traslada a Washington para mostrar solidaridad. Y a continuación, en la primera rueda de prensa, dice, pero esto no es una guerra. Esto es un tema estrictamente de seguridad interior que corresponde a la policía y a la inteligencia. En estos momentos, dos figuras importantes, el expresidente y jefe de la policía, el señor Sarkozy, el presidente de la República, el señor Hollande, hablan de guerra. Es decir, hay una rectificación francesa, y eso es muy importante, que deja evidentemente una situación muy delicada a la diplomacia española. Tanto Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy han negado que estemos en guerra. Bien, una vez que se dice que estamos en guerra, habrá que decir quién es el agresor y habrá que ir a por el agresor, pero no estamos capacitados por ello, ni hay voluntad ni hay cohesión. Las políticas son meramente reactivas. Tratamos de protegernos en casa frente al enemigo interior o frente al enemigo que viene a casa a golpearnos, pero no tenemos una visión común, no tenemos una alianza, no tenemos un bloque capaz de ir al punto de origen para atacar las causas de todo lo que estamos viviendo. Por lo tanto, bueno, estamos en el momento de la representación política, de la escenificación de la unidad, del reconocimiento que nos han golpeado, pero estamos muy lejos, mucho más que hace 10 años, de ser capaces de hacer frente a una amenaza de estas características. Bueno, acaba de decir Manuel Valls en la televisión pública francesa que el ataque fue organizado, diseñado y planificado desde Siria. También ha dicho Valls a toda la comunidad internacional que debe movilizarse contra los terroristas armados. ¿En el G20, Florentino, podemos encontrar alguna solución al respecto o también será una ampliación más de esa escenificación de la que nos estabas hablando? La coincidencia de esta reunión con los centros de París es una coincidencia, digamos, afortunada, y esta reunión va a tener una dimensión importante. Tenemos que tener en cuenta que en Siria y en Irak hay guerra, y por lo tanto que nosotros ataquemos a una de las partes afecta el resultado del conflicto. El Estado Islámico es fuerte en Irak y en Siria porque nosotros nos retiramos demasiado deprisa de Irak y no quisimos participar en el conflicto de Siria. Y eso hizo que avanzaran las posiciones de los shia, de los chiitas, de los iraníes con respaldo ruso, a costa de los intereses de los árabes sunitas o de los turcos sunitas. De ahí que Turquía y los estados del Golfo hayan estado ayudando directa o indirectamente al Estado Islámico. El Estado Islámico es un proxy para contener la penetración iraní con respaldo ruso. Si nosotros ahora lo que hacemos es atacar únicamente las posiciones del Estado Islámico, lo que estamos haciendo es el juego a Rusia y a Irán para controlar el eje que va desde el Líbano hasta Irán, es decir, desde el Mediterráneo Oriental hasta el Océano Índico. Nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia como para no convertirnos en unos idiotas que hacen el juego a gente que es tan peligrosa o más que el Estado Islámico. Hezbollah o la Guardia Revolucionaria iraní, le aseguro que no son menos peligrosos ni mucho menos que el Estado Islámico. Por lo tanto, lo que se va a discutir ahora en Turquía es cómo logramos golpear y debilitar el Estado Islámico para que no nos ataque a nosotros, sin que ello implique inevitablemente un triunfo de las posiciones de Al-Assad con el respaldo iraní y ruso. No es fácil, porque iraníes y rusos saben que están ganando, saben que la posición occidental liderada por Estados Unidos es perfectamente incoherente, que no tenemos una visión de conjunto, que vamos dando espasmos, vamos dando giros de un lado para otro, y por lo tanto ellos en el plano puramente diplomático van a explotar nuestra debilidad. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda, desde luego, en Turquía, también de las noticias que nos están llegando desde Francia. Como siempre, es un placer, Florentino. Muchas gracias.
Un placer, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, a todo esto hay que añadir la declaración que ha hecho Mariano Rajoy en Turquía al ser preguntado por los bombardeos de Francia. ¿Qué os parece o cómo valoráis la posición del presidente del Gobierno en estas últimas 72 horas, convocando ese pacto antiyihadista, antiterrorista, invitando a diferentes actores de los que ya formaban parte del mismo y, sobre todo, bueno, recurriendo a la solidaridad cuando ha sido preguntado sobre esta cuestión? ¿Algo que decir al respecto? No le hace ningún favor hablar de Mariano Rajoy después de escuchar a Florentino Portero, porque claro, después de la claridad y de el discurso con tanto conocimiento de Florentino, lo único malo es que lo explica tan bien y sabe tanto que uno se queda todavía más preocupado después de escucharle. Hablar de solidaridad y de esas manganzas en este momento a mí me parece que sobran. Ahora, lo que ha sido un cálculo, y yo creo que es más electoral que de un hombre de Estado, pero lo que ha sido un buen movimiento para Mariano Rajoy, no solo como presidente del Gobierno, sino también como candidato a unas elecciones, que no olvidemos están ahí, es abrir el pacto contra el terrorismo yihadista para que se retraten unos y otros. Porque no sé si esto le hará perder o ganar votos a Pablo Iglesias de los suyos, de sus fieles. Ahora, que lo inhabilita como presidente de un gobierno, no tengo ninguna duda. Que en un momento en el que lo que se está analizando es el asesinato de un centenar de personas en el corazón de Europa, Pablo Iglesias, porque se invoca la ley, él hable de venganza, yo creo que lo inhabilita como presidente del Gobierno de España. Bueno, pero eso lo hace Pablo Iglesias porque le da la gana, no porque haya una presión del Gobierno para que diga algo. Pero tú lo puedes hacer para que se retrates, decir, oye, vamos a ver, ¿te unes con nosotros en el pacto de los demócratas contra el terror? No, lo que estáis haciendo es una venganza, y no hay nada más que hablar. Es verdad, pero Pablo Iglesias lleva 10 años financiándose a través de una televisión que emite en abierto aquí, que defiende intereses, que es dinero del Estado iraní, un Estado antidemocrático, un Estado, como decía Portero, tan peligrosa es la Guardia Revolucionaria como Hezbollah, como los tíos de Estado Islámico, y en ese sentido ahí sigue, y esto aquí nada, todo el mundo, bueno, pues en que defendiendo el derecho a la libertad de que los iraníes vengan a explicarnos aquí que las mujeres no deben conducir, ¿no? Bueno, pues chico, pues llama mucho la atención, ¿no? La policía ha hecho las cosas muy bien. En España en los últimos tiempos lo está haciendo muy bien. El otro día se activó un dispositivo ahí en Vallecas cuando unos tíos hablaban por teléfono con Siria diciendo ya está todo listo, podéis mandar a los personajes y decidir la fecha. No se ha dado a conocer cuál era el plan, pero da igual. Era evidente que aquello saltó y la operación se precipitó y se escapó uno, por ejemplo, porque pues estaban a punto ya para actuar. La policía lo ha hecho muy bien, pero en términos políticos no avanzamos. No, este sigue siendo un país, y yo creo que Francia va a venir más a posiciones parecidas a las nuestras, se va a romper la unidad, no tengo ninguna duda. Pero claro, es que hace un año tuvieron lo de Charlie Hebdo, luego el superjudío, luego el de Grenoble, y ahí siguen las cosas en lo mismo. Vamos, si te parece, Cayetano, con el resumen de prensa de Arriaga, y va Miguel Ángel introduciendo algún titular que hoy hay destacado sobre este asunto en la prensa y alguna otra información al respecto que nos puede venir también muy bien en la tertulia. Vamos con el resumen de prensa. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa. Pues vamos a empezar, Rosana, con Libertad Digital. Hay que decir que muchos de los diarios ya llevan a su portada esa contestación de Francia a los atentados con el bombardeo en Siria. Libertad Digital titula: Francia bombardea al-Raqqa, la capital del Estado Islámico en Siria. El diario El Mundo se centran en A la caza del terrorista por Abdeslam Salah, una fotografía de este terrorista que, por cierto, también se reproduce en muchas portadas, y también lleva que cazas franceses bombardean Raqqa, la capital del Estado Islámico en Siria. ABC, París no descansa, con imagen de los policías, de los gendarmes franceses por París ante las escenas de pánico que se han producido en las últimas horas. El diario El País: la investigación se centra en 3 hermanos conectados a Siria, alerta en las fronteras en busca del terrorista huido. La Razón: respuesta de Francia al Estado Islámico, bombardeo masivo en Siria. Y también en La Vanguardia: a la caza del octavo yihadista, Estados Unidos y Rusia divergen sobre la lucha contra el Estado Islámico.
Islámico. Hay que decir también que hace unos minutos el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hecho declaraciones sobre esa posibilidad de que el octavo terrorista pudiera haber llegado a España, y no sabemos si son tranquilizadoras o no. Dice el ministro del Interior que es una posibilidad en tanto que somos un país fronterizo, pero no hay un llamamiento específico o una mínima sospecha concreta de que su interés fuera salir de Francia e ir a España. Bueno, pero eso contradice de alguna manera la información que lleva hoy El Español con esa nota que ha sido distribuida a los agentes de la Archancha, ¿no? Donde se explica claramente, donde se les pone en la nota claramente que su intención es venir a este país, ¿no? Lo lleva El Español en portada, como dice Rosana. La policía francesa advierte a la Archancha de que el octavo terrorista se dirige a España y hace mención a eso que decías. Un documento de la Archancha señala que el terrorista más buscado por las autoridades francesas y belgas, la persona sospechosa de estar implicada en los atentados de París, y esto va entrecomillado, de este viernes, tendría intención de dirigirse hacia España. La nota policial con fecha de 15 de noviembre ha sido elaborada a partir del aviso que ha remitido el Centro de Cooperación Policial y Aduanero de Hendaya a las autoridades vascas. Sí, no, yo quería decir, retomando el tema de la posición de Rajoy, sobre todo su última declaración de Turquía respecto al bombardeo de esta noche de Francia, bueno, a mí me parece que refleja un poco cómo es Rajoy. Es decir, lo que pasa es que iba a decir, se pone una vez más de perfil, es que en este tema es mucho más que ponerse de perfil, ¿no? Yo creo que Florentino Portero lo ha explicado muy bien, que es decir, ha habido dos presidentes del gobierno en España, Zapatero y Rajoy, que no han reconocido que estamos en una guerra. Y sin embargo, Hollande, Valls, Obama, Merkel, es decir, los líderes europeos sí lo reconocen, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Por qué lo hace? Pues yo creo que por una mezcla de su forma de ser, por su idiosincrasia, y dos, quizás por un cálculo electoral, porque él cree que hay un sector de la sociedad española que va a votar el 20 de diciembre, que volveríamos un poco a esos sentimientos del 11M o del 14M, mejor dicho, que rechazaron la postura para ellos belicista del gobierno de Aznar. Y yo creo que eso es impresentable en un líder y en un presidente del gobierno. O sea, yo creo que Rajoy hoy tenía que haber sido mucho más contundente en el apoyo a Francia y decir, bueno, pues sí, estamos en guerra y por lo tanto, pues una de las medidas militares, bombardear posiciones enclaves del enemigo, pues es vital, ¿no? Y no ponerse de perfil, de todas maneras, hablar de la solidaridad. Antes, Dieter, sin decir la palabra, ponía el dedo en la llaga con lo del buenismo. El buenismo es la gran enfermedad europea. Pero mira, ahora con el tema Merkel, tú ahora citabas a Merkel. Lo de Merkel con los refugiados sirios no tiene un pase. O sea, ahora tenemos la constatación de que lo va a pagar. El plan se ha hecho en Siria. Buena parte de los integrantes de los comandos son sirios. Alguno de ellos incluso pidió estatuto de refugiado en Serbia. Sabemos por dónde alguno entró, por la frontera griega, por las islas griegas. Oye, pues entonces, chico, hemos sido una vez más de una ingenuidad contra nosotros mismos brutal. Y eso es lo que la gente dice, oiga, déjense de historias y actúen para garantizar nuestra seguridad. Y es incomprensible, en la línea de las cosas que hay incomprensibles, en Europa no están tapadas cosas en Internet que en Estados Unidos sí están tapadas y que son el alimento intelectual y de contactos y de ayuda y de enviar gente allí. Decía Sarkozy esta noche, hay 11.000 tíos en Francia que son guerreros del Islam. ¿Quién alimenta eso? Las mezquitas, sí, en buena medida, pero sobre todo Internet. Cosas que no se tapan en Europa porque es que, claro, Europa, hombre, las libertades, por Dios, que sigan alimentándose esos circuitos y canales. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Hasta aquí el resumen de prensa con Arriaga Asociados y luego continuamos. Bueno, Repsol nos ofrece el tiempo, como todos los días, a las 9:11 de la mañana. Hoy empiezan a cambiar las temperaturas, ya el veranillo de San Martín lo hemos dejado atrás y comienza el frío, que es lo que toca, ¿no? El frío, las lluvias, los cielos nubosos en el Cantábrico. Ya los están viendo, incluso disfrutando, porque muchos de ellos seguro que lo anhelaban. Y en Galicia hoy se esperan lluvias, sobre todo a última hora de la jornada. En el resto del país los cielos van a estar poco nubosos o despejados, pero bajan las temperaturas. En Madrid hasta ahora estamos a 6 grados, es decir, hace frío. La máxima hoy será de 17, la máxima
máxima la encontramos en Santa Cruz de Tenerife. Allí ni se inmutan, 27 grados, una época estupenda para ir a Canarias. Y la mínima la localizamos en Soria con 1 grado bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Hablábamos a las 7 de la mañana de la reacción a los atentados que podría tener la bolsa. ¿A esta hora nos puedes contar algo? Sí, bueno, pues que el IBEX 35 ya cae un 1,51%, está por debajo de los 10.000 puntos, 9.958. Todos los analistas coinciden a esta hora en que el efecto de los atentados de París de este fin de semana es el que está actuando en este momento sobre los inversores. También es verdad que muchos analistas consideran que se va a tratar de un efecto limitado en el tiempo que va a durar probablemente unas horas y que después se recuperarán. Sí que es cierto que los valores más, digamos, que más relación tienen con el atentado, es decir, líneas aéreas, empresas turísticas sobre todo, son los que más están acusando las caídas hasta ahora. Como decimos, el IBEX se deja en este momento, según las pantallas de Infobolsa, un 1,2%, sigue por debajo de los 10.000 puntos, y en el mercado de renta fija la prima de riesgo española está en 1,79%, 123 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. En el mercado de renta fija parece que no ha afectado tanto estos atentados. Como digo, vamos a estar muy pendientes. El libre mercado también tendrán cumplida cuenta de todo lo que suceda hoy en el 35. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Fernando. Un placer. Seguiremos, como nos dices, libre mercado y libertaddigital.com. Sara Sanz, buenos días de nuevo. En la noticia de interés general de la 11. Bueno, pues hoy toca una de risa. ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Seguro que muchos, nos suena, seguro que sí. todos los de esta mesa reconocen esta reflexión, esa famosa película que es hoy nuestra protagonista en la noticia de interés general de la 11. Annie Hall, o el nuevo tratamiento que habría que darle, y es que es la mejor comedia de todos los tiempos, según lo ha declarado el Sindicato de Guionistas de América. Le siguen en el top con Faldas y a lo loco, El día de la marmota y Aterriza como puedas. Qué diferentes, ¿no? Qué distintas, ¿no? Porque entre Annie Hall y El día de la marmota y Aterriza como puedas. Sí, bueno, Aterriza como puedas, es verdad. De la marmota, ¿eh? Recuerdan que Annie Hall ya consiguió en su día 4 estatuillas: mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor actriz, que recayó en la brillante Diane Keaton. Junto a Keaton, que interpreta a Annie, está el propio Woody Allen, que encarna a Albi, un humorista neurótico que reflexiona sobre su vida tras precisamente abandonar esa pareja. Bueno, y Vanessa Vallecillo nos trae un nuevo producto, es la banca Pharma Factoring, que lanza Facto, su cuenta de depósito. Pues sí, si buscas un depósito rentable, fácil de abrir y muy fiable, ahora tienes Facto, el único depósito online en el que tú decides el día exacto de vencimiento, entre 3 y 60 meses y hasta un 2,5% TAE. Entra en cuentafacto.es y desde 10.000 euros contrata ya tu depósito Facto. Por tu interés, cuentafacto.es. Ya estás pensando en sacar el árbol. Ya quieres escribir los crisma. Bien, nos comentábamos anteriormente que Manuel Valls había realizado unas declaraciones esta mañana en la televisión pública francesa. Si os parece, escuchamos al primer ministro francés. La verdad, la lucidez nos obliga a decir. Nosotros decimos, yo digo que a fin de cuentas estamos en guerra contra el terrorismo y que el terrorismo ha golpeado y puede golpear de nuevo si no evitamos nuevos atentados. El próximo día, la próxima semana, hoy, yo no puedo decir cuándo puede golpear de nuevo, y esto es algo que todos debemos conocer. Es que es otro estilo. Es envidiable, es decir, no sé si es el adjetivo o la palabra adecuada, pero es que es la claridad, es decir, es el no tener complejos, es el decir la verdad a la gente, es no andarse por las ramas, es decir, en fin, no quiero insistir en el tema, pero es que las comparaciones saltan a la vista, ¿no?
y yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el señor Valls. Bueno, si os parece, vamos a saludar a esta hora de la mañana, a las 9:19, a Alfredo Perdiguero, secretario general y portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Don Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, le queríamos llamar primero para centrarnos sobre todo en nuestro país, la situación en que se encuentra España, la seguridad de los españoles, la situación en la que están trabajando los agentes y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo también para que nos aclare una cuestión sobre el nivel de alerta, que ha habido en las últimas horas pues bastantes dudas al respecto porque nos hemos encontrado el caso de muchísimas personas, muchos ciudadanos españoles que se han sorprendido al escuchar que estamos en ese nivel 4 y que llevábamos ya varios meses. Explíquenos exactamente en qué situación nos encontramos y qué es lo que se estuvo debatiendo o estudiando este fin de semana. Bien, en primer lugar, destacar que España está a la cabeza internacional en detenciones preventivas de yihadistas. Incluso hace unos días detener a 3 personas que estaban en un riesgo inminente de atentar en cualquier parte de España. Por tanto, si algo diferencia del resto del mundo ahora mismo es el trabajo que hace Policía Nacional, Guardia Civil e Inteligencia con el CNI para detener a ese tipo de gente que al final parece que la gente no lo echan, es una cosa normal, tantas detenciones, más de 100, pero que parece que no va a ningún lado y sin embargo lo que estamos haciendo es evitar que se cometan atentados como el de París, en primer lugar. Y en segundo, como usted me dice, es cierto que llevamos ya meses en nivel 4. El nivel 4 supone reforzar infraestructuras, reforzar puntos críticos, edificios que pueden sufrir riesgo de atentado, pero con la presencia policial. Es decir, como siempre, una de nuestras mayores funciones, o la más fundamental, es la prevención de los delitos, y en este caso la prevención de accidentes con presencia policial en la calle. El nivel 5, que es el que se contempló, se estuvo sopesando y estudiando por parte del grupo que estudia ese tipo de intervenciones, de actuaciones, era subir al nivel 5, pero entendemos nosotros de fuera, y entendieron ellos, analizando toda la información que hay, tanto policial como de inteligencia, entendieron que no era necesario porque el nivel 5 supondría sacar al ejército a la calle, supondría que el ejército tuviera mucha más presencia en intercambiadores de transporte, estaciones nucleares, todo aquello que puede ser objetivo de los terroristas y que por tanto en algunos casos se cercenarían algunos derechos fundamentales de los ciudadanos y como en este país somos más papistas que el Papa, pues muchos atraían punta al trabajo policial o al trabajo evidentemente de la seguridad que afecta a todos, que defiende a todos y que luego protege a todos y en esto sí que hay que hacer un clamor muy alto y muy alto. Esto es una lucha de todos, hay que empujar todos y todos deben de ir en el mismo carro para que evidentemente la policía trabajemos, la policía detengamos, la policía evitemos atentados, pero hay que hacer más actuaciones políticas, con todos los políticos juntos en la misma lucha, no sacar fisuras y desde luego con los ciudadanos que nos llamen para cualquier situación que encuentren rara, para cualquier persona que encuentren anómala, para cualquier cosa que entiendan ellos que es susceptible de ser raro en su distrito, en su barrio, llamen a la policía, que la policía iremos y mejor descartar que no luego llorar. Bueno, es importante este último aspecto que está usted reseñando porque la colaboración ciudadana ha sido fundamental en nuestro país para la detención de muchos etarras, evitar incluso atentados terroristas. Lo sabemos quienes los hemos vivido y quienes los hemos contado y bueno, esto es importante en este punto, que la gente sepa que puede colaborar en este sentido. Hoy, don Alfredo, es noticia esa orden de detención internacional de Salah Abdeslam, el octavo terrorista, digamos, el ciudadano de Bruselas, que ahora mismo está siendo buscado, hay una orden de búsqueda internacional y nos llamaba la atención esa nota que ha publicado la Ertzaintza en donde claramente se explica, se dice que su intención es dirigirse hacia España. Esto no lo ha querido aclarar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. ¿Usted nos puede aportar algún dato más al respecto? ¿Tienen ustedes algún dato más que nos pueda comentar? No, simplemente se pasó la afiliación, se pasó la cara, evidentemente, porque con la cara, la fotografía del ciudadano es mucho más factible que cualquier español, en este caso, si esté en este territorio, pues es más factible de ser localizado, identificado, y bueno, pues yo creo que esto ayuda a todos, como usted dice. La colaboración ciudadana es fundamental, y en este caso yo creo que es mucho más, porque desde luego nunca en Europa nos hemos encontrado un atentado de ese tipo, tan controlado, tan organizado, tan sofisticado con
chalecos explosivos y desde luego puede pasar en cualquier lado. Sabemos que había 3 células, no sabemos la cantidad de terroristas que había, se apunta a 8, pero puede haber 10, y desde luego para ellos su figura más a proteger siempre es el que hace los explosivos, el que hace las bombas, y por tanto ese tampoco estaba entre los inmolados, por tanto también está fugado. Entonces, bueno, se ha localizado por parte de la policía francesa a este ciudadano, que al final fue el que alquiló el coche en Bruselas, y desde luego es factible que dentro de los 14 detenidos que van ya, 7 en Bélgica y 7 en Francia, pues este se considera parte fundamental en este atentado, y desde luego, te digo, ese ahora es el objetivo número 1, yo creo que internacional, para detener a un terrorista que veremos cómo ha fundamentado, cómo ha hecho, qué parte ha ocupado en este trágico escenario. Te digo que ahora es objetivo número 1 de todas las policías del mundo y desde luego de los ciudadanos que le puedan localizar y reconocer. Sí, Alfredo, Cayetano González le quería plantear una cuestión. Buenos días, señor Perdiguero. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, ¿usted cree que la sociedad española estamos mentalizados que nos puede tocar un día a nosotros? Un día que además puede ser cercano, vamos, y no quiero crear ningún tipo de alarmismo, pero lo digo porque también le he querido entender, y dígame si le he entendido bien o mal, que en la no aplicación del nivel 5 de seguridad usted ha querido deslizar pues a lo mejor un cierto temor por parte de las autoridades políticas del Ministerio del Interior o incluso máximos responsables policiales a no molestar, entre comillas, en exceso a la sociedad española con medidas que podían ser un poco más incómodas o más impopulares. Entonces a mí eso me preocupa, ¿no? El que a lo mejor no se tomen ese tipo de medidas por miedo a contristar, ¿no? Bueno, yo creo, en este caso, que las medidas bueno, pues digamos, antisociales no pueden ni siquiera sopesarse. Es decir, lo primero que tiene que prevalecer por encima de todo es la seguridad de todos los ciudadanos. No podemos hacer, porque a uno le moleste, dejar de hacer una cosa que proteja al resto. Es decir, por tanto, en este caso no se sopesa el malestar que puede crear. Lo que yo decía y aventuraba es que a mí me gustaría en muchos casos ver cómo la sociedad francesa arropa a sus policías, arropa a sus militares para que todos juntos luchen contra ellos. Mientras aquí vemos que hay zancadillas por cada esquina y que al final, en vez de empujar, pues parecen que ponen pegas, sacan problemas, o desde luego no son conscientes de la realidad que usted acaba de decir y que yo digo como policía. Nadie está exento de que nos pueda tocar, nadie está libre de que nos pueda pasar, porque por mucho que trabajemos, evidentemente esos inconscientes salen de cualquier lado, salen con un chaleco bomba y se inmolan y matan a X personas. Por tanto, nosotros seguimos trabajando, las autoridades no han elevado ni el 5 porque han sopesado con los informes de inteligencia, los informes policiales, que no era necesario, pero digo que yo creo que ni por asomo han sopesado el que pudiera crear un malestar a 1, 2 o 3 ciudadanos, porque al final no estaríamos haciendo las cosas bien si se sopesa la queja de un posible ciudadano antes que la protección de todo el resto. Señor Perdiguero, en Francia ahora mismo se ha puesto el foco a nivel interno en lo que han llamado las mezquitas del odio. En las últimas operaciones policiales que usted ha citado, en España también aparecían como protagonistas ciertas mezquitas donde tras su paso por ellas los detenidos se habían radicalizado. Cuéntenos cuál es la situación en España, qué puede hacer la policía si es que le dejan para desactivar estos núcleos de radicalización de yihadistas. Pues mire, hace escasamente un año había casi 300 mezquitas ilegales en Madrid, simplemente casi 300, y que a raíz de la acción policial en casi un año hemos dejado que haya menos de 100 ya y por tanto están controladas. Hemos hablado con los imanes para que nos comenten quién puede ser radicalizado, quién puede ser más extremista o quién puede hacer lo que tenga que hacer. El ministro de Interior, si recuerdan, hace unos meses hizo un llamamiento para que todos los imanes colaboren con nosotros, ya que esto no es lo que ellos defienden, evidentemente, y que ellos mismos, es decir, los imanes moderados, los imanes normales, van en contra de esta gente porque al final les perjudica severamente. Por tanto, la policía seguimos haciendo trabajo de información, la policía seguimos haciendo que en este país, que sí que es cierto que hasta estos 2 años, la máxima captación que había de esta gente eran cárceles y mezquitas, pero que por desgracia últimamente, diría casi el 80% se basa en las redes sociales, y eso es muy complicado de seguir, de perseguir, pero aún así los compañeros de información y los de delitos tecnológicos están persiguiendo estos perfiles
islamistas, yihadistas, como usted quiera decirlo, y desde luego son lo que en muchos casos llevan a sus detenciones. Por tanto, es muy complicado ya no trabajar en el campo, porque es nuestro trabajo fundamental, sino trabajar las redes sociales para poder llegar a estos inconscientes, iba a decir, por no decir algo más gordo, que al final lo único que buscan es cada vez gente más joven, entre 18, 22, 24 años, con menos apego a la vida, y desde luego no a la suya solo, que sería lo de menos, sino a la del resto de ciudadanos que al final no tienen culpa ni pena y buscan simplemente estar por encima del resto con su ideología, con su religión, o lo que usted quiera decir o llamar. Xavier. Sí, Perdiguero, soy Orcajo, buenos días. Vamos Hola, a ver, buenos días. ¿cuántos imanes se han expulsado en el último año, si lo prefieres, en los últimos 2 años, o incluso si lo prefieres en los últimos 3? Esa pregunta tiene mala uva porque evidentemente no se ha expulsado ninguno. Se detuvo a uno. Ninguno. Claro, se detuvo a uno, fundamentalmente, para estar en libertad, porque bueno, sí que parecía que Pues colaboraba o decía... No haré más preguntas, entonces. Pues no colaboraba tanto como debía hacer con nosotros. Por tanto, bueno, ya digo que yo creo que ellos han dado un paso para atrás hacia esta gente, han dado un paso para adelante hacia nosotros, y bueno, pues ahí estamos. Ya digo que, como usted dice, no tenemos conocimiento, evidentemente, de expulsador, porque es que no hemos expulsado a nadie, por así decirlo. Cuando se detiene a un yihadista a estos, se le pone a discusión de la Audiencia Nacional, que es la que entiende de terrorismo, y al final van a la cárcel. Así que me gustaría aprovechar un llamamiento, que las penas no valen con hacer penas simples, hay que endurecerlas para que, sé que no eso lo van a pensar, pero por lo menos que se pudran en la cárcel, que es lo que tienen que hacer, y ya digo, y desde luego cambiar, movilizar o mover o cambiar los estados de derecho de los países, porque desde luego estamos viendo que esta gente le da igual, no está democrático, le da igual quién esté mandando en el país, y al final ya digo que busca hacer mal simplemente y llanamente por hacer mal. Bueno, pues don Alfredo Perdiguero, muchas gracias por acompañarnos aquí en Es la Mañana de Federico. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, también muy claro Alfredo Perdiguero en su exposición, y además ha dado 2 o 3 claves, yo creo que importantes para entender todo lo que está sucediendo, y también de una manera, la verdad es que bastante clarificadora, ha expuesto su pensamiento y el pensamiento de la policía y de las fuerzas de seguridad sobre la actuación del gobierno y el nivel de alerta, ¿no? A las 9:30, es decir, a partir de este instante, en el complejo de Moncloa hay una nueva reunión de coordinación para analizar la situación, que en este caso está presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, porque Rajoy está fuera de España, lo sabemos todos, está en Turquía en el G20, y también asiste Félix Sanz Roldán, del Centro Nacional de Inteligencia, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que es el número 2 de Jorge Fernández Díaz, del ministro del Interior. Bueno, pues están reunidos desde las 9:30 de la mañana. Entiendo que no habrá novedades al respecto. Quizá alguna aclaración sobre la identidad de los españoles que se dieron por muertos, que luego resulta que no estaban muertos. Eso fue un poquito, es el único detalle un poco lamentable. De lo que pasa es que es horas, comprensible, ¿no, Cayetano? Porque claro... Bueno, depende. Vamos a ver, yo creo que aquí se pasarán la pelota unos a otros. Es decir, que el Ministerio de Exteriores de España, entre comillas, achacará la mala información a Francia. Yo creo que en estos temas lo que hay que hacer es tener enorme prudencia y no tener prisa. Es decir, pero claro, cuando los familiares de una de las víctimas te dicen que es que han hablado con él, que se han puesto mensajes, no se entiende cómo el Ministerio de Exteriores puede dar oficialidad a la muerte de un español. Entonces yo creo que ahí hubo precipitación. No digo con mala voluntad, solo faltaría, ¿no? Pero es que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque, en fin, alguna vez pasó también el tema de ETA, y es que es muy lamentable, sobre todo pensando en los familiares, ¿no? Alguna precisión. Por la mañana los medios de comunicación ya conocían algo que nos había reconocido, que es que el chico madrileño que murió en la discoteca, pues sabíamos que había fallecido. No se había querido, precisamente por prudencia, elevar a público algo que ya se manejaba como cierto 100%. Pero luego hay otras cosas, ¿no? Sí que hay alguno de los que participaron en los comandos que tenía antecedentes policiales. Es decir, ahí hay una línea de trabajo. ¿Cómo es posible que...? Y luego hay otra cosa de la que no se quiere hablar, pero que es fundamental, lo decía Perdiguero, pero yo creo que es insuficiente. Hay que emplazar a los musulmanes no radicales a que den la cara en este proceso y colaboren y ayuden. No digo que
en fin, que sean héroes, pero si alguien vive en esos banlieues donde están estos y se refugian estos y ideológicamente se busca gente para componer esa masa de los 11.000 yihadistas que viven en Francia y en España habrá menos, pero es igual, son los musulmanes no radicales y hay que emplazarlos porque ellos también están muriendo. Porque esto no es xenofobia en absoluto, lo que digo es algo muy razonable. Ellos saben quiénes y dónde están. Bueno, pues se trata de ponerlos del lado del bien y alejarlos del lado del mal. No creo que en eso haya ningún problema. A propósito de lo que dices de los antecedentes penales, es que se está hablando y mucho de las mezquitas del odio en Francia, pero otro sitio donde se radicaliza a los musulmanes es en las cárceles. En las cárceles, por donde pasa un musulmán que era un raterillo, porque estamos viendo que todos los inicios son delincuentes de poca monta, que pasa un tiempo por la cárcel y sale de la cárcel, en vez de, bueno, ya que no mejorado, reinsertado, por lo menos que no se convierta en un potencial terrorista. Y estamos viendo que muchos de los casos donde se radicalizan también es en las cárceles. Después de los atentados de Londres, el gobierno de Brown hizo un programa explícito de decir, mira, como los yemeníes casi todos lo son, o lo parecen, pues mira, que no vengan todos los imanes yemeníes que hay en el Reino Unido, se van. Y son reemplazados por jordanos o por egipcios de los cuales nos fiemos. Y el propio gobierno los trajo, les financió el viaje para ir a sustituir a otros que eran saudíes, yemeníes o de otros lugares que por principio de cautela fueron expulsados del Reino Unido. En fin, o sea que hay sitios donde esto se ha tomado más en serio. Miguel Ángel, en Twitter los oyentes que están comentando. Pues la verdad es que llegan muchísimas reacciones por Twitter. Rodrigo, por ejemplo, dice: Mariano valeroso, entre comillas, como siempre, no quiero opinar sobre el ataque francés. Este terrorismo se combate con medidas policiales, de inteligencia y militares, actuando en el origen como hace Francia. Mauro dice: atacan en Nueva York, atacan en París, todos a una contra el enemigo. Aquí después del 11M aplicamos la ley del avestruz. Pedro, también crítico: Cataluña se ha proclamado república unilateralmente y ahora qué, en Francia todos cantan la marsellesa. Y por último, otro usuario también deja un debate en el aire, dice: ¿se puede entender que en Estados Unidos se deje el uso de armas? Se llama defensa. Bueno, acaba, por cierto, de publicar Libertad Digital, hace noticia de un tuit publicado por Andrés Herzog, del actual líder de UPyD, en donde cuenta que la jefa de prensa de Pablo Iglesias, durante el acto en la embajada francesa de ayer, dijo putos fachas después de escuchar la marsellesa, dirigiéndose a los que estaban cantando el himno francés. También denuncia que se salió Iglesias y luego se metió para la foto. En fin, tienen todos los detalles del capítulo uno más desafortunado y desgraciado, ¿no?, de Pablo Iglesias en libertaddigital.com. Lo denuncia en este caso Andrés Herzog. O sea que los franceses canten la marsellesa, es decir, su himno, para honrar a las víctimas. Un himno revolucionario. Sí, da igual, pero ese himno ahora mismo ya para mucha gente no tiene nada que ver con la historia, sino con lo que es su país y lo que los une. Eso significa que son unos tal fachas. El GEMAT, en tiempos de Zapatero y ahora fichaje de Pablo Iglesias, ¿opina lo mismo? Porque supongo que él, una bandera y un himno significarán algo más que un insulto, ¿no? Estaría bien que alguien se lo preguntara a Julio Rodríguez. Pero todavía es peor, Dieter, porque ayer en la concentración que hubo delante de la embajada francesa había también ciudadanos españoles que también cantaron la marsellesa, y lo de putos fachas iba también para esos españoles, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo que en las experiencias que tenemos de terrorismo en España, cuando ha habido un atentado o ha habido atentados, vamos a decir, más impactantes, tanto de ETA como el 11M, sacan lo mejor y lo peor de nosotros, ¿eh? Y yo creo que en este atentado de Francia pues ha quedado en evidencia algunas cosas peores que tenemos, entre ellas un personaje como Pablo Iglesias, ¿no? Y demuestra además que no conoce Francia, no tiene ni idea de Francia. En Francia los periódicos, yo he trabajado en Francia en un periódico de izquierdas, en Le Monde, y la gente empezaba vacaciones con muchos franceses el día 14 de julio, que es la fiesta nacional. Y los franceses de un periódico de izquierdas esperaban a salir de París al 15
para poder ir con sus hijos al desfile, a la parada militar de los Campos Elíseos, donde por supuesto está presente la marsellesa, la bandera, en fin, todos los símbolos de la República. Y en eso participan la izquierda y la derecha por igual. Bueno, Maite, los oyentes en nuestro contestador, ¿qué es lo que has percibido? ¿Qué es lo que sacas? ¿Qué conclusión sacas de las llamadas que nos han dejado? Pues lo que estabais precisamente comentando ahora y también lo que dicen en Twitter. Comparan sobre todo la actitud del gobierno y de los ciudadanos franceses con la que tuvieron en su momento los españoles con el 11 de marzo y se declaran envidiosos de lo que hemos podido ver en estas últimas horas en Francia, a diferencia de lo que ocurrió en España. Y también comentan precisamente lo que decís ahora de Pablo Iglesias y Podemos, que mientras en Francia se puede cantar la marsellesa, aquí no puede sonar el himno español sin que alguien te acabe llamando facha. Enseguida les escuchamos. Es Radio. Que los oyentes lo que expresan es cierta envidia, ¿no?, ante lo sucedido en Francia, la reacción de los franceses, de los políticos franceses, comparándolo un poco con lo que hemos vivido en nuestro país. Sí, cierta envidia y también preocupación porque ven que Europa no está muy coordinada a la hora de dar respuesta y piden también más controles, también para controlar cierto tipo de movimientos de personas, de refugiados, de inmigración, etcétera. ¿Por qué se toleran aquí mezquitas y en los países árabes no se toleran iglesias cristianas? ¿Qué es lo que le pasa a Europa? Qué orgullo da ver a los franceses unidos cantando la marsellesa. Aquí, cuando cantas el himno de España, sale el de la coleta pachuche amoratada diciendo que es una marcha fachosa, cuando los únicos fachosos son ellos. Me apoyo para el pueblo francés. Y para los políticos de Europa y especialmente a los españoles hay que pasar a la acción. Lo que está claro es que Europa no ha sabido canalizar el tema musulmán y esto es a lo que nos lleva el haber creado guetos, el haber dejado entrar a gente sin control y luego el instalar mezquitas y demás. Señor Sánchez, hágase revisar, que crearon ustedes la Alianza de Civilizaciones. ¿Cómo puede venir ahora diciendo que no se aliemos los demócratas contra el terrorismo? Aquí la verdad es que se ve todas las culpas a Aznar. Allí todavía no he oído culpar a ningún político. Tendremos que aprender en ese sentido. Los franceses matan los terroristas suicidas a 129 personas, hieren a más de 300 y en vez de retirar inmediatamente las tropas, bombardean posiciones del Estado Islámico. En España, después de ganar las elecciones Zapatero, inmediatamente nuestras tropas se retiran del lugar al que habían echado la culpa de lo ocurrido, Irak. Bueno, esto es lo que sucedió, desde luego. Sí, lo que hay que decir es que en este momento, en este caso, Francia sí que puede ser, como decía antes Cayetano, objeto de nuestra envidia. Hace no tanto el comportamiento más deleznable durante la segunda intervención en Irak fue el de Chirac. Y mientras otros se llevaban la mala fama por la guerra, por petróleo y demás, era Chirac el que estaba negociando con sus socios allí para repartirse el poder y la influencia. Bueno, hoy me quiero hacer alusión a la columna que escribe Federico Jiménez Los Santos en Libertad Digital, haciendo alusión a Rita Maestre. Dice que hoy Rita no asaltará ninguna mezquita. Hay que recordar a los oyentes que Rita Maestre es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, donde cuelga ese cartel gigantesco dando la bienvenida a los refugiados, ¿no? Y de los refugiados es otra de las patas de este debate. Se va a hablar mucho y se está hablando mucho estos días. Antes mencionabais así un poco de pasada a Merkel, la posición de Merkel, la situación crítica en su coalición de gobierno y lo que puede suceder con Merkel en un futuro, donde ya muchos están diciendo que bueno, que esto le va a costar el puesto y el cargo. Hay 4 millones de desplazados. Claro, ¿eso cómo se controla? ¿Cómo controlas tú la entrada de los refugiados en un país donde de esos 4 millones, lógicamente, la mayoría de la gente sale huyendo de lo que está viviendo y padeciendo en Siria, pero entre todas estas personas también entra pues mucho terrorista y mucho fanático, ¿no? Bueno, pero eso no es lo más difícil, controlar a los que entran y a los que llegan, y en el reparto ese comunitario que se hace no parece que sea lo más complicado. Si la inteligencia europea tiene información de quién es quién en Siria y de quién es quién en Irán, o en Irak, perdón. La cuestión es que hasta ahora todos los que han advertido del peligro de que entre esos refugiados se colasen algunos agentes de ISIS en Europa de forma gratuita y fácil, y además enormemente
medianamente importante, esa presencia, han sido tildados de lo mismo. Estos son unos fachas, fíjate, están contra las ideas de recoger a quien... Hombre, yo creo que Europa de todo esto tiene que sacar lecciones. La primera es que de una vez por todas hay que pacificar Siria con cascos azules, que es como se hacen las operaciones de verdad desde tiempo inmemorial en el mundo, con pie a tierra y, si es necesario, pues con coste de vidas, pero hay que devolver cierta pacificación allí, hay que acabar con el Estado Islámico en esos territorios que tiene. No parece que la fórmula del bombardeo, que sí tiene un valor simbólico, de no nos retiramos, sino al contrario, bombardeamos una ciudad, un enclave del Estado Islámico en Siria, no parece que eso sea suficiente para acabar con ellos. El otro día, por ejemplo, los rusos, donde también hay un nivel de amenaza importante, porque el viernes declararon, hicieron un vídeo y lo publicitaron los Estados Islámicos, según el cual iba a haber océanos de sangre después de los enormes bombardeos de la aviación rusa. Las aviaciones de quien sea no terminan con el Estado Islámico, tal como está enraizado allí, y utilizando gente pacífica de parapetos, de escudos humanos. O sea, hay que ir y poner pie allí y pacificar Siria como sea. Nadie le está diciendo a Francia, mira, lo que os ha pasado a vosotros me mueve a decir que quiero estar con vosotros en esa coalición, y me mueve a cambiar mi sentido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a favor de que vayan cascos azules a ese sitio. Esa es la pena. Lo que pasa es que en este asunto el drama de los refugiados es la consecuencia de haberlo hecho mal. Y yo creo que poco más podía hacer Angela Merkel que hacer lo que ha hecho. Es verdad que para muchos alemanes ahora mismo esa política, que supone 21.000 millones de euros de gasto en presupuesto para financiar la acogida de refugiados, pues es difícil de explicar, y habrá mucha gente que lo aprovechará. Decir lo que ha dicho Horcajo era de sentido común. En una riada humana de 100.000 personas, ¿no es más fácil por ahí colarse un terrorista? No estás llamando terroristas a los refugiados, estás diciendo que entre 100.000 personas se puede colar uno. Pero volvemos a lo de la grandeza. Lo que hace grande a Europa es que mientras otros países islámicos, otros países de confesión musulmana cerraban sus fronteras para que esos refugiados musulmanes no pudieran ir, Europa, la nazi Angela Merkel, como los del partido de Pablo Iglesias la calificaban porque era la política más totalitaria, la que quería hundir a los pobres griegos, es la que abre sus fronteras y los acoge. El problema es otro. El problema es que cuando tú identificas a los que lo están haciendo mal, a los que desde las mezquitas, en garajes o desde donde sea, están radicalizando a esa gente, los identificas y no haces nada más. ¿Por qué? Porque la Europa de las libertades no toma esas medidas con esta gente. Bueno, pues la guerra no es solo lanzar las bombas contra el Estado Islámico en Siria, que, como decía Horcajo, con eso solo no sirve para nada. Hay que empezarla desde dentro. Se acaba de identificar ya al cuarto terrorista suicida en los atentados de París, según están informando las emisoras RMC y BFMTV en París. Un hombre natural de París, parisino, de 29 años. Bueno, el perfil es un poco el que nos estaba comentando Perdiguero cuando ha hablado de los delitos, del nuevo tipo de delito, del delito en las redes sociales, la gente que se quiere captar ese perfil, ellos lo tienen totalmente identificado, pero bueno, aquí lo estamos viendo en la identificación de los terroristas, ¿no? Vamos a ver también las consecuencias, aunque sea un poco duro hablar así en estas primeras horas, pero cuando pasen los primeros días será inevitable las consecuencias políticas en Francia, me refiero desde el punto de vista electoral, ¿no? No sé si tocan el año que viene, ¿no? Me parece elecciones presidenciales en Francia. Yo creo que si Hollande estaba muy tocado antes del atentado, con este atentado sigue... Estaba tocado por los atentados. Por los atentados, pues a más, que dirían algunos amigos nuestros. Y bueno, a mí me preocupa mucho el posible aprovechamiento, crecimiento en este tema de la extrema derecha francesa con Marine Le Pen, ¿no?
Bueno, me gustaría que escuchaseis ya por último unas declaraciones de Jorge Fernández Díaz en Telecinco al respecto de las declaraciones que ha hecho Valls alertando a la población de la posibilidad de que se produzcan más atentados en los próximos días. Atención a las declaraciones del ministro del Interior español. Pues bien que lo ha hecho el primer ministro Valls, responde sin duda a la realidad de lo que está viviendo en este momento concreto y específico Francia. Él ha hablado de réplicas y según las informaciones de que dispondrán los servicios franceses, pues tiene la obligación de poner en comunicación de la población, sin generar alarmismo, pero con la transparencia a la que tiene derecho la sociedad, pues cuál es la situación real. Bueno, esto que acaba de decir el ministro es muy importante, porque está hablando de la obligación que tiene el gobernante de poner en comunicación, de informar a los ciudadanos de un país de la situación real de alarma, de amenaza que vive ese país. O sea, ¿quieres decir que a lo mejor se puede cuestionar si está aplicando el mismo remedio en nuestra casa? Bueno, por ejemplo. Por ejemplo. Lo ha denunciado Perdiguero con palabras muy suaves hace unos instantes en estos micrófonos, Cayetano. O sea, y acabamos de escuchar al ministro del Interior, pues la misma obligación tienen las autoridades españolas, diría yo, ¿no? De sin comunicar duda. Sin generar alarmismo, lógicamente, de la situación real, de amenaza real que vive un país, ¿no? Ante esta situación. En fin, Aegon, Silvia. Seguros de salud, Rosana, que incluyen, lo recordamos cada día, seguro dental gratis para toda nuestra familia y descuentos. Cuanto más grande es nuestra familia, más dinero nos vamos a ahorrar a final de mes. Tenemos a nuestra disposición más de 30.000 profesionales de 30 especialidades diferentes y el precio yo creo que no tiene comparación. 39,95 al mes sin sorpresas, es decir, sin copagos, e incluso el teléfono para contratarlo es gratuito. 900-177-177. Aegon Seguros, 900-177-177. Elia Rodríguez, hola de nuevo. ¿Y en el Corte Inglés? Pues vamos a hablar de los juguetes, que ya tenemos el catálogo de juguetes. Sí, fantástico, Pues no queda tanto, oye, los Reyes Magos están ya... Sí, claro, y están bien ya gordito, Ya lo conoces, ¿no? Hombre, me lo sé de memoria. Me lo pido. Pues sí, ya lo tenemos y además los Reyes Magos y Papá Noel están ya ojeándolo también. ¿Por qué? Porque tienen ahora un 25% de descuento hasta el 25 de noviembre. Fácil de memorizar, hasta el 25, un 25% de regalo, y lo van a poder canjear pues hasta el 31 de diciembre. Así que atentos los Reyes Magos y Papá Noel, porque el catálogo de juguetes ahora tiene premio, un 25% de regalo. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Elia. Isabel González, buenos días. Bueno, nos vas a acompañar hasta las 12 del mediodía con la Crónica Rosa, empezando por ese primer plato tan apetitoso de todos los días. Y cuéntanos, hoy qué novedades hay. Vamos a, lógicamente, cambiar el tono del programa mantenido hasta este momento y toca hablar de Crónica Rosa y toca hablar de los Albas, Rosana, porque sabes que se conmemora este viernes el primer aniversario de la muerte de la duquesa y todos los suplementos dominicales de los sábados, quiero decir, han prestado su atención en este asunto. Empezando por La Razón, leíamos en el GTS un reportaje de Carmen Duerto, que ahora va a estar que aquí. Lo avanzaba el viernes, además. Efectivamente, pues con informaciones relativas a la herencia, que al fin y al cabo es lo más importante. También está con nosotros Beatriz Cortázar, que ha hablado con Carmen Tello, con otra de las partes contratantes. Resulta que hay cierta enemistad con la familia y Carmen Tello, pues más o menos quiere que la cosa no llegue a más y va a acudir a esa misa. Y esto nos lleva a hablar de otra gran familia, y además con cierta relación, de los Contreras. ¿Sabes que estuvieron el viernes en el Deluxe? Los Contreras son los padre e hijo, medio hermanos de Cayetano y Fran Rivera, y soltaron alguna que otra lágrima, dicen, al salir de la boda de Eva y Cayetano, donde se sintieron maltratadísimos. ¿Pero por cómo iban vestidos? No, eso me imagino que se dieron cuenta después. El no llevar el atuendo oficial, que era el chaqué, me imagino que les pesó en algo a la hora, sobre todo, pues eso, de compararse con los asistentes. Se sintieron muy maltratados. Se sintieron maltratados y dice que no saben por qué les odian. Ahora vamos a ver de todas formas en el Ola la segunda exclusiva, la segunda entrega de la con nuevo exclusiva, vestido, ¿no? Con nuevo vestido y con mucho brazo arriba. Son todo fotos de personas bailando, todo el mundo parece, no sé, es como muy griego todo. ¿Como ¿no? haciendo la ola o cómo? Aquí, no sé. No, están bailando, están haciendo de DJs y... un homenaje a la sardana, sin duda. No lo sé, pero muy poco taurino, ¿no? Porque, bueno, sí, banderilla, ¿no? Mucha banderilla, podemos decir, mucho gesto de banderilla. Hablaremos de eso y hablaremos de Cristiano Ronaldo, que nos tiene fascinados. ¿Qué le pasa con a Cristiano? Sus tratamientos de belleza. Ah, sí, pero yo no lo he visto. Hay en Libertad Digital un artículo que dice algo así como que ya Cristiano... Lo que
que le faltaba a Cristiano Ronaldo. Ya se le está yendo de las manos. ¿Pero estáis insinuando algo? ¿Estáis insinuando algo? No, que ya si te haces fotos haciendo de Hulk. Eso vosotros, desestabilizadores del Madrid. Hay que venderlo pronto. Por cierto, Raúl también es noticia hoy. Sí, por diferentes motivos. Sí. 38 años. Yo, sobre todo, lo que me ha dejado asombrada es la edad de Raúl. ¿Sabes que era de nuestra quinta, más o menos? Me incluyo yo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Isabel. Enseguida te escuchamos. Son las 10 en punto. Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, con Rosana. La última hora, me imagino, de los atentados en París. ¿Qué nos puedes contar hasta ahora, Juan Pablo? Pues que el rey de la gendarmería francesa están buscando a Salah Abdeslam. Es el terrorista que está huido ahora mismo por las calles de Francia. Es el único que quedaría a esta hora. Dice Euronews que en Lyon se han realizado 5 detenciones de presuntos terroristas y se ha requisado un lanzacohetes. Ha habido 150 registros administrativos que están teniendo lugar, ha dicho el ministro del Interior francés Manuel Valls, que ha dicho que puede haber nuevos ataques en los próximos días. Lo habéis contado, Rosana. Dice que probablemente estemos en una situación de guerra. Yo no digo esto para dar miedo, sino para que cada uno sea plenamente consciente. Hoy los franceses vuelven al trabajo después de estos días terribles. Los niños vuelven al colegio. La vida debe reanudarse, evidentemente. Y rápidamente, Rosana, hasta ahora en nuestro país la vicepresidenta del Gobierno, Saez de Santa María, preside nueva reunión de coordinación para evaluar la situación después de los atentados. A las 9:30 de la mañana ha comenzado en el Palacio de la Moncloa y están también el director del Centro Nacional de Inteligencia, el CENI, Félix San Roldán, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos vosotros. Javier Orcajo, Dieter Brandao, Cayetano González, gracias. Miguel Ángel Pérez. Hasta mañana. Ahora se quedan con la Crónica Rosa.